Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Es un privilegio, como saben, es un tema que me apasiona, el evangelismo, y es un tema muy importante, el cual la iglesia no debe ignorar, no debe tener como poca cosa, o no debe limitarlo a un ministerio, ¿no? Muchas veces pasa eso que decimos los evangelistas que evangelicen. Y aquí el título puede llamar un poco la atención, evangelismo razonable. Y pensaba en esto porque el evangelismo muchas veces se tiene cuando uno habla con personas que eh, lo reducen mucho a la fe, fe sin evidencia de lo que creemos, ¿no? Y resulta que no es así. Nosotros creemos, sí, por fe, pero tenemos la evidencia que respalda nuestra fe. Y por eso tenemos pruebas de distintos tipos que nos llevan a la conclusión de que Dios existe, de que Jesucristo existió, vivió, murió crucificado y resucitó al tercer día. Y tenemos evidencia de la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Como palabra de Dios. Y por eso le elegí este tema para que podamos verlo no como algo reducido, algo como tienes que tener fe solamente. Y ir más allá, desafiarnos a nosotros intelectualmente y buscar respuestas a todas las preguntas que se nos pueden surgir o a todas las preguntas que nos pueden hacer cuando compartimos la fe. Y ahí es la cuestión del asunto en esta noche, poder presentar respuestas a las preguntas que las personas están haciendo allá afuera o que nosotros mismos nos podemos estar haciendo y no las estamos respondiendo de la manera adecuada. Por eso vamos a ver que evangelizar es la misión de todo creyente. Esto es un punto que habíamos visto en el taller de evangelismo que se ha dado hace poco, y nosotros tenemos que prepararnos para tal tarea, porque evangelizar no es simplemente hablar de una manera desordenada y con versículos al aire. El mensaje que Jesús nos encomendó es un mensaje ordenado, un mensaje que transforma vidas y que da vida. Por eso nosotros debemos compartir el mensaje y debemos también defender el mensaje. Muchas veces vamos a ver, por lo general, en las redes sociales, personas que dicen defender a Dios. Y la verdad que es una frase mal usada porque Dios no necesita defensores. Somos nosotros los que necesitamos defender lo que creemos de Dios. Y para eso necesitamos estudiar lo que creemos, estudiar por qué creemos en la palabra de Dios y por qué creemos en el cristianismo, habiendo muchísimas religiones más. ¿Por qué creo en el cristianismo? Entonces, para eso tenemos que tener respuesta. Preguntas que nos podemos hacer y que al final de todo esto vamos a tener que respondernos: ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en el Evangelio de Jesús? ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros vamos a desarrollar durante estos 3 miércoles que vienen 3 grupos que tenemos que tener en cuenta. Son los 3 grupos con los que generalmente nos vamos a encontrar a la hora de cuando salimos a evangelizar, ya sea un compañero en la plaza, en Suárez. Siempre nos vamos a encontrar estos 3 tipos de personas. Hay más, por supuesto, pero estos van a ser en los que nosotros nos vamos a enfocar. En esta noche nos vamos a enfocar en el punto 1 que dice: los que creen que existe un Dios y que el cielo es para los buenos. Pero los que vamos a también desarrollar, los que van a las iglesias que no son iglesias y son sectas, porque no todo lo que tiene cartel de iglesia es iglesia. Entonces ahí también tenemos que estudiar bien, primeramente el concepto de iglesia y después el concepto de secta, y ver ahí la diferencia entre una cosa y la otra y tener los cuidados necesarios para eso. Y el tercer y último miércoles vamos a ver con respecto a los que no creen en Dios, y son aquellos que se denominan ateos. Entonces, en estos 3 puntos, en estos 3 círculos, nosotros vamos a ver algunos de los puntos que ellos presentan en base a mi experiencia. Está hecho esto, puede haber algunas diferencias y variaciones con respecto a cada persona. Entonces, empecemos con el punto 1. El cielo
para los buenos. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque si bien nosotros no vamos a hacer un taller así tipo práctica como hemos intentado hacer la última vez, aquí solamente vamos a ver la parte teórica. Preguntas y respuestas que nos pueden servir a nosotros para compartir de nuestra fe. En este caso, este es el grupo de personas con el que comúnmente nos encontramos. Aquella persona que se cree moralmente buena. Bueno, para nosotros es claro porque conocemos la Biblia, pero para ellos no lo es. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de lo bueno y lo malo es distinta a la que la Biblia nos enseña con respecto a cómo vamos al cielo, ¿no? Entonces, reflexión y responda. Cuando nosotros vamos a encontrarnos con personas, por lo general ellos nos van a presentar el argumento de que todos los caminos nos conducen a Dios. O sea, todas las religiones son igualmente válidas para las personas. Simplemente haz el bien, obra bien y así obtendrás el cielo. Pero aquí vamos a ir viendo algunos versículos que nos van a ir mostrando. Yo no he querido hacer algo muy largo y muy difícil, pero la idea es que nosotros podamos saber que hay respuestas, que hay argumentos y que tenemos que estudiar, dedicarnos a conocer aquello que creemos, ¿no? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos está mostrando que no todas las religiones llevan al cielo, sino Jesús afirmó ser el único camino a Dios. Ahora, nosotros lo sabemos. Nosotros alguien nos compartió eso. Cuando nos dimos cuenta que estábamos en el camino equivocado, decidimos tomar el camino correcto. Sabemos que Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, vemos aquí que para ir al cielo tenemos que tomar un camino, creer en Jesús como Señor y Salvador, pero también como el Hijo de Dios, porque Jesús no es un tipo pro que bajó y dijo, che, yo soy el camino, la verdad y la vida. Detrás de esa declaración de Jesús, nosotros vemos que Él es el Mesías, aquel que cumplió, no sé con exactitud cuántas profecías del Antiguo Testamento, pero el hecho de que cumpliese 5 profecías del Antiguo Testamento ya es casi imposible. Pero Él las cumplió a todas. Entonces nos muestra que estas profecías, al cumplir al Señor Jesús, nos habla de que Él era el Mesías. Vemos aquí que Jesús, muchas veces cuando presentamos a Jesús en el Evangelio, decimos a Jesús, lo atraparon y lo crucificaron. Pero fíjense que cuando nosotros leemos los evangelios dicen que Jesús, cuando muchas oportunidades quisieron atraparlo y apedrearlo y encarcelarlo, Él decía, mi momento todavía no es. Cuando sea mi momento, ahí me voy a entregar. Voluntariamente el Señor Jesús se entrega, porque Él vino con una misión a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces vemos aquí que incluso el Señor Jesús venía a cumplir la profecía del siervo sufriente de Isaías 53. El Salmo 22 que también describe ahí a nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que tener en cuenta que Jesús, cuando afirmó ser el camino, la verdad y la vida, no es porque se haya creído superior a nadie, aunque de hecho lo era, pero Él con humildad lo dijo enseñando que Él vino a solucionar lo que se había roto a causa del pecado. Entonces vemos que el único camino que tenemos para llegar al cielo no son mis buenas obras, sino es Jesús. Después, ¿qué dice la Biblia acerca de las personas buenas? Nosotros normalmente cuando hablamos con personas se autodenominan buenas. Por ahí me ha tocado estar con personas que me dicen, ¿por qué a esta persona que es tan buena le tienen que pasar cosas malas, no? Y la realidad es que solamente una persona buena hubo en toda la historia, y esa persona buena sufrió todas las injusticias habidas y por haber, y esa persona es el Señor Jesús.
Después todos somos malos, como dice el libro de Romanos. No hay bueno ni aún uno. Romanos 3, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después, veamos que dice Mateo 19:17, dice el Señor Jesús respondiendo a una persona, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Romanos 3:23 nos enseña que todos somos pecadores y el pecado nos separa de la gloria de Dios. No dice algunos son pecadores, sino todos. Entonces vemos aquí que cuando nosotros nos autodenominamos buenos, no lo estamos haciendo con la mirada o con la vara que mide Dios, porque nuestra justicia es muy limitada y es muy humana. Nosotros podemos juzgar qué es bueno y qué es malo según nuestra percepción. Entonces ahí sería algo difícil. Y esto esto del ser bueno y malo de manera subjetiva es lo que este dictador alemán pensó que él era bueno al eliminar la raza distinta a ellos, ¿no? Para él estaba haciendo lo bueno. O sea que ser bueno de manera subjetiva es totalmente equivocado. Nosotros sacamos quién es bueno y quién es malo de la palabra de Dios. Pero más allá de eso, no son las personas buenas las que van al cielo y no son las personas malas las que van al infierno. Y es algo que para lo cual nosotros tenemos que tener respuesta. Y es algo que tenemos que saber desarrollarlo y encontrarlo en nuestra Biblia. Nosotros tenemos que saber al menos uno de cada uno de estos puntos. Tenemos Juan 14:6, seguro todos lo conocen, y Romanos 3 también. Debemos tenerlo siempre presente, porque si una persona viene y se autopercibe buena, automáticamente está diciendo, yo soy bueno, no necesito un salvador, yo me puedo salvar solo. Una persona que está condenada, se autocondena, ¿no? Entonces, después de la muerte, ¿tengo la oportunidad de ir al cielo? Esta idea surge de el catolicismo, ¿no? Que ellos propusieron la idea de un purgatorio en el cual, después de muerto, un familiar podría pagar un poco de dinero para que el alma de la persona se termine de limpiar y así entre al cielo. Una ingeniosa idea para recaudar fondos, que de hecho lo hicieron y lo siguen haciendo, pero una terrible idea para las personas, porque las personas siguen perdiéndose, siguen yendo al infierno, y es algo con lo que, para lo cual nosotros tenemos que tener respuesta. Hebreos 9:27 nos habla que la persona muere una sola vez y después al juicio. Entonces vemos que no hay purgatorio, no hay reencarnación, nos morimos, vamos al juicio, y el juicio obviamente no es un juicio como el que nosotros conocemos. Entonces vemos ahí que después de la muerte no hay oportunidad para nadie. Bueno, antes de morir, tomo la decisión de aceptar a Cristo. Esa sería muy buena y es algo que he visto en Los Simpsons. Bart propone esa idea. Puedo vivir mi vida de la manera que quiera y antes de morir acepto a Jesús y me voy para el cielo. La verdad que cuando uno ve esta escena dice, wow, tiene mucho sentido, podríamos hacer lo mismo todos. Pero ahí hay un problema, que no sabemos cuándo va a ser el día de nuestra muerte y no sabemos cómo. Entonces, esta idea vemos que es muy equivocada y que muchos pueden pensar de esa manera y postergar hacer las paces con Dios. Pero la muerte está al acecho y es por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio en todo momento. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar el Evangelio, hermano. Y para eso tenemos que estar preparados. Y estas son algunas herramientas que les pueden servir como para que uno pueda tener algunas respuestas a esas personas. Y aquí una de las, si todos pecamos,
si todos somos pecadores, ¿quién va al cielo? Y aquí lo podemos ver desde otra perspectiva. Si Dios es amor, tendríamos que ir todos al cielo. Y sí, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Son atributos de Dios que ningún atributo, como el pastor enseñó durante un par de miércoles sobre los atributos de Dios, y hace un tiempo atrás también habló de los atributos de Dios. No sé si de estos, el amor y la justicia, bien. Y vemos que una cosa que me acuerdo del último mensaje del atributo es que él clarito dijo, un atributo no anula el otro atributo. Y un atributo que es así, el otro no puede ser así. Todos los atributos son exactamente iguales y equilibrados. Ningún atributo es mayor ni menor que el otro. Entonces vemos a un Dios justo, a un Dios que incluso para sí mismo con sus atributos es justo. Y si pensamos que si todos somos pecadores, ¿quién va al cielo? Bueno, la Biblia habla de que todos somos pecadores, pero hay dos tipos de pecadores, el pecador perdido y el pecador salvado. Muchos de nosotros nos encontramos en la parte de pecadores salvados. Entonces nosotros tenemos que saber preparar el mensaje del Evangelio para poder llevárselo a la persona. Porque hablarle únicamente del amor de Dios va a dejar fuera la justicia. Y si deja fuera la justicia, ¿qué hacemos con el pecado? La persona nunca se arrepiente de sus pecados de verdad. Entonces, si la Biblia cuando dice en Juan 3:16 nos da la clave de todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a todas las personas. Dios no mira si sos un asesino o si sos un ladrón de lápices. Dios ama a todas las personas y quiere que todas sean salvas. Él va a juzgar las acciones de las personas, Él es el juez justo. Pero Juan 3:16 dice, Dios ama a todas las personas del mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Fíjese que dice cree, muchas personas dicen crea. Y ahí cambia un poco el concepto, ¿no? Para que todas las personas que en Él cree no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y ahí está la clave de quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. El que cree en el Hijo, en el unigénito de Dios, es el que va al cielo. Y Juan 3:36 lo termina de rematar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, le mostramos a las personas que Dios no manda a nadie al infierno. Somos las personas las que nos autocondenamos al rechazar el único camino al cielo. Entonces, nosotros entregando un mensaje así de sencillo y así de claro, cumplimos con la gran comisión. Ahora, si la persona acepta a Jesús o no, no es obra nuestra. Nosotros somos mensajeros de paz, que tenemos que estar constantemente anunciando. Dios hace la obra en la persona, nosotros la invitamos a que haga una oración de fe para tratar de discernir nosotros en nuestra humanidad si la persona entendió o no. Pero es Dios el que sabe realmente si la persona entiende o no, si acepta o no. Entonces, nosotros cumplimos con nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar el mensaje del Evangelio a las personas. Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios nos enseña que una persona puede ser buena a sus ojos, puede ser religiosa, vivir todos los domingos en una iglesia o los miércoles, y aún así estar perdida. ¿Por qué? Esta palabra perdida es una palabra de alto impacto. ¿Por qué? Porque una persona cuando le dices sos pecadora, sos pecador, no se va a sentir muy afectada por eso, porque te va a decir, todos pecamos y se escuda detrás de la multitud de pecadores. Pero cuando uno confronta a la persona y le dice, sos pecadora, ¿sabías? Sí. ¿Y sabías que estás perdida? ¿Qué? ¿Estás perdida? No, yo no estoy perdida. Bueno, si no estás perdido, Jesús no vino a buscarte porque Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces nosotros, mostrándoles
la palabra de Dios, le mostramos la verdad, le mostramos un evangelio puro, sin disolventes, sin soda, por decirle, como para que se entienda en criollo, ¿no? Puro. Esta es una de las preguntas con las cuales uno se puede encontrar normalmente. Para la persona promedio que cree que por ser buena puede ir o ganarse el cielo, ¿no? Porque piensan que el cielo es un premio para los buenos. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces, muchas personas evitan el hablar de estas cosas por no incomodar a la persona o por no incomodarse a uno mismo. Y si me hace una pregunta difícil, si me pregunta algo que no sé, y si no sé la respuesta, no sé ningún versículo de memoria, ¿cómo puedo hacer? Y evitamos, decimos, no voy a predicar. Que vaya a predicar el pastor, él sabe la Biblia. Que vaya a predicar él es el evangelista. Que vaya a predicar Cristian, que es el que va a viandas ahí, y nos lavamos las manos. Pero nosotros vemos que la gran comisión fue entregada a todos los creyentes, no solamente al pastor, al evangelista, al líder. Todos los creyentes tenemos la tarea de evangelizar, de tomarnos el trabajo de aprender, de tomarnos el trabajo de estudiar la Biblia, de memorizar versículos y de creer lo que profesamos. Porque nosotros tenemos que, es una frase que quizás alguno pueda diferir o no, pero nosotros cuando presentamos el Evangelio, lo tenemos que presentar no como buenos vendedores, sino como clientes satisfechos de que hemos probado el Evangelio del Señor, de que vivimos el Evangelio del Señor y que sabemos que cambia vidas. Un buen vendedor se ocupa de simplemente vender, sirve o no, no sé. Pero un cliente satisfecho es porque lo probó, lo vivió y sabe que es algo bueno. Bueno, nosotros de la misma manera tenemos que degustar la palabra del Señor, aprenderla, deleitarnos en ella, como dice un Salmos, y así vivir a Cristo y predicar a Cristo. Porque de nada sirve que yo esté esquivando todo esto por evitar incomodidades a la persona o evitar incomodidades mías. No es la idea. Por eso el Señor nos llamó a estar preparados. Él dijo en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estén con él y luego enviarlos a predicar. El estar con él ahí en Marcos 3 es muy importante porque habla de una comunión. Y cuando hablamos de comunión hablamos de conocernos, de estar juntos. Y ese conocernos y estar juntos es con el Señor. Él nos pide que estemos con Él, conocerlos y así ir y predicar. Mis queridos hermanos, la idea de esto, de que durante estos miércoles nosotros podamos tener algunas herramientas que nos pueden servir para compartir el Evangelio. Si usted tiene alguna duda o le cuesta en alguna parte, pida consejo. En la multitud de consejos se halla la sabiduría. Entonces, no nos quedemos quietos y tranquilos. Allá afuera hay almas que se están yendo al infierno. Quizás a nosotros no nos ha tocado ninguna de cerca todavía, pero va a llegar un momento en el que algún ser querido, un amigo, un familiar o lo que sea, que no conoce a Cristo, le toque partir. Y ahí va a ser la preocupación. Che, no le hablé de Cristo. ¿Cuántas oportunidades tuve? Y empiezan quizás algunos lamentos, ¿no? Pero el tiempo es hoy. La Biblia siempre nos marca. El tiempo es hoy. No dejemos pasar, no posterguemos. Entonces, estemos atentos a esta misión y no hagamos de ella una omisión. Yo por el grupo les mandaba mensaje hoy mostrándoles algunos libros que a mí me han sido muy útiles para empezar en esto del evangelismo, porque quizás ustedes hoy me ven así, un poco tranquilo aquí al frente con el micrófono, pero por dentro no estoy tan tranquilo, y antes era peor, era muy tímido, y pararme al frente no era algo que hubiera pensado hacer, pero como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio, más allá de que sea bueno o no hablando y de muchos defectos que puedo tener, pero como el apóstol Pablo dijo, no me acuerdo el pasaje, está en los Corintios,
dice, me es impuesta la necesidad de predicarles el Evangelio. Entonces, a mí me es impuesta la necesidad también de predicar, y por eso, cuando vi estos libros, fueron la mejor inversión de mi vida para empezar a evangelizar. Y yo se los puedo recomendar. Y de hecho, para eso los traigo, para que usted pueda adquirir algunas herramientas y tenga respuestas, porque estos libros eso es lo que tiene, respuestas acerca de las cosas con las cuales nos pueden salir. Bueno, religioso y perdido, es muy práctico porque va directamente al hueso, y aparte de este libro se hicieron algunos folletos muy conocidos. Yo escapé de la galería del diablo. Conozca qué es el ocultismo religioso y evite ser su víctima. Miguel Ángel Galesio, el escritor de estos libros y el autor de los folletos que estamos últimamente repartiendo, es una persona que pasó por muchas sectas, y no sé si él contó esa parte de su testimonio cuando estuvo. Sí, cuando estuvo. Bueno, él pasó por muchas sectas, ocultismo, testigos de Jehová, mormones, buscando respuestas a su inquietud espiritual, ¿no? Y él logró escuchar el Evangelio y ser libre de todas estas cosas. Yo escapé de la galería del diablo, y él lo presenta así como una galería en la que las distintas religiones ofrecen algo, una vidriera que te ofrece, pero al final uno termina pagando un alto precio, ¿no? Está muy bueno. Y el falso evangelio, la vacuna del nuevo milenio, es algo con lo que muchas veces nos topamos hoy en día, más que nunca. ¿Por qué? Porque el mundo entero habla de un Dios y habla de un Cristo, pero no es el que nosotros predicamos. Es totalmente distorsionado. Entonces, vemos aquí un título bastante interesante, el falso evangelio, y lo vemos como la vacuna del nuevo milenio. ¿Por qué? Porque está cauterizando las mentes convencidas de que están en las cosas del Señor y de hecho no lo están. Y son las personas más difíciles de predicar, porque están totalmente cerradas en su idea. Y podemos recordar aquel pasaje bíblico que unas personas se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos una cosa y la otra. Y el Señor Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, ni siquiera los conozco. Bueno, vivimos es un poco fuerte lo que estoy diciendo, lo reconozco, pero es una realidad a la cual debemos atender y para la cual también tenemos que estar preparados, porque por más que vaya a una iglesia o a otra iglesia, si no tiene a Jesús en su corazón, está totalmente perdida. Entonces, nosotros tenemos que ser buenos administradores de los que el Señor nos dio, pensando en los talentos, ¿no? En la parábola de los talentos que Él nos dio. Nosotros debemos ser sabios administradores y hacer bien las cosas. Algunos dirán, no es lo mío. Algunos dirán, si me toca lo hago, si se da una situación lo hago, si no, no. Y está bien, no sé, pero el Señor nos dice a todos que nosotros, como hijos suyos, debemos evangelizar. Todos, no solo los evangelistas, no solo los pastores, no solo los maestros. Todo creyente tiene la misión de evangelizar. Y la idea aquí es que podamos hacerlo con excelencia. Un mensaje sencillo, claro y contundente, con respuestas bíblicas, que la persona pueda ver la verdad y tomar la decisión por sí o por no. Simplemente eso. Yo estos libros, como les había dicho, los estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel Galesio, yo le he preguntado a él cómo podíamos hacer, y él me deja estos libros por pedido. Él es de Zárate. Si algún hermano quiere uno, o dos, o tres, yo hasta fin de mes, antes de fin de mes, voy a estar juntando los pedidos. A fin de mes tengo que ir a Zárate, buscarlos, traerlos. O sea, un viaje largo. El hermano me deja a un precio, me dice, mira, si vos vas a una librería, no está a ese precio. Aparte que no están en todas las librerías. Él los vende, este es su sustento, los folletos y todo. Entonces, si usted quiere alguno de estos libros, me avisa, lo anoto, y lo estamos trayendo a fin de mes, principio del otro mes, y lo vemos. Después los voy a estar prestando para que se los vayan pasando, así eligen 1, 2 o 3,
y lo estamos trayendo. Sería de mucha bendición a su vida, y si usted piensa, no es para mí, pero me parece que sería mejor para Pepito. Podría ser una atención con Pepito y regalarle un libro que va a ser de bendición para su vida, ¿no? Así que, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Aporte que quieran hacer? Será bien recibido. ¿Nadie? Bueno, concluimos con una oración y los dejo con Marcelo. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos de poder meditar en tu palabra y en tu misericordia, Señor, porque tú eres misericordioso, esperando a que las personas procedan a arrepentirse, Señor, para que sean salvas. Bendice, Señor, tu palabra, bendice nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, Señor, bendice tu plan en nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor, y no queremos conformarnos con lo que somos, Señor. Queremos más para ti, más para tu gloria, más para tu honra, Señor. No nos dejes estar perezosos. Ayúdanos a ir más allá, Señor, de todas las cosas. Desafíanos, Señor, intelectualmente. Desafía nuestra fe, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder crecer, amarte más, conocerte más, Señor. Gracias por este tiempo. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.